Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, tengo un vídeo que creo que va a resonar profundamente con muchos de ustedes. Es un tema que toca el corazón y nos invita a reflexionar sobre la humanidad que hay detrás de las cámaras. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, el talentoso y carismático Kerem Bürsin, y de una cuestión que nos mostrará un lado más íntimo y sensible. Vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erçel, y en un dolor que, según rumores, declaraciones y la intuición que surge de la conexión entre ambos, ha impactado de manera significativa en su vida. Ya saben que soy un apasionado de las series turcas, de todo este universo fascinante que nos atrapa con sus historias, sus personajes y sus paisajes. Y por supuesto, la conexión, la química y la historia, ya sea romántica o de amistad, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido algo que nos ha mantenido intrigados y fascinados a todos. Pero como siempre digo, más allá de la magia de la televisión, de los guiones y de los sets de rodaje, hay personas, hay seres humanos con sentimientos, con experiencias y convivencias que a veces quedan relegadas a un segundo plano. Y hoy nuestro objetivo es intentar arrojar un poco de luz sobre esa realidad, sobre esa faceta humana que a menudo se esconde detrás del brillo de la fama. Así que si son fans incondicionales del Love is in the Air, de Erkencikus, de la vida de Kerem y Hande, o simplemente les interesa conocer un poco más de la faceta humana de estas grandes estrellas, quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar algunos detalles muy interesantes y profundos. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada, porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en el emocionante mundo de las telenovelas turcas. Así que sin más preámbulos, empecemos. Como les decía, el tema central de hoy es el impacto emocional, el dolor, que ha experimentado Hande Erçel, y cómo esto, de alguna manera, ha resonado y ha interactuado en la vida de Kerem Bürsin. Es crucial recalcar que todo lo que vamos a discutir se basa en rumores, en declaraciones públicas, en lo que hemos podido deducir de diferentes entrevistas, fotografías y situaciones que se han presentado en el ojo público. No es una verdad absoluta e irrefutable, sino más bien una interpretación, una perspectiva que busca ofrecer una visión más completa y humana de estas dos personalidades que sin duda han marcado un antes y un después en el panorama del entretenimiento turco, y que han conquistado corazones en todo el mundo. Para entender mejor el contexto de esta situación, es necesario que retrocedamos un poco en el tiempo, adentrarnos en la historia personal de Hande Erçel. Hande, como muchos de ustedes saben, ha sido una persona que ha mostrado una gran apertura y honestidad en lo que respecta a su vida personal. Ha compartido con el mundo algunas de sus experiencias más difíciles y personales. Una de las experiencias que sin duda ha dejado una marca imborrable en su vida, es la pérdida de su madre. Esta pérdida, como es lógico y comprensible, fue un golpe devastador, un dolor que dejó una profunda herida. Se especula, y es totalmente entendible, que esta experiencia haya sido un punto de inflexión, un antes y un después en su vida. ¿Por qué es tan importante mencionar esto en relación con Kerem Bürsin? Porque aunque actualmente no son pareja sentimental, la conexión, la química y la relación que existió entre ellos, tanto en la serie Love is in the Air como en la vida real, es innegable. La chispa, la complicidad y la admiración mutua fueron evidentes para todos. Y la manera en que Kerem ha hablado, en diversas ocasiones, sobre Hande, revela un profundo respeto, cariño y admiración entre ambos. Han demostrado ser muy cercanos como amigos, como compañeros de trabajo, y por supuesto como actores que en su momento se entendieron a la perfección en la pantalla, creando momentos inolvidables para el público. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la empatía, de ser un apoyo para las personas que están pasando por momentos difíciles, de tender una mano a quienes lo necesitan. Y aunque nunca ha hablado directamente sobre el dolor específico de Hande, sí se puede inferir, y es muy probable, que haya estado presente en los momentos más importantes, brindándole su apoyo y su consuelo. Hay rumores, imágenes, pequeños detalles, gestos sutiles, que nos sugieren que Kerem ha sido un gran apoyo emocional para Hande, especialmente en los momentos más delicados, en los momentos en que el dolor seguramente se hizo más presente. Además, Kerem es un hombre que al parecer valora mucho la familia, el apoyo mutuo, la amistad y el compañerismo. Esto lo hemos podido observar en diferentes ocasiones, en su interacción con otros actores, con sus amigos, con su propia familia y con su entorno.
Es un hombre que por lo que se percibe tiene un gran corazón, y que se preocupa mucho por el bienestar de las personas que lo rodean. Es muy probable que al ver a Ande pasar por este proceso de duelo y de dolor, haya querido estar ahí para ella, para ofrecerle su apoyo incondicional, su consuelo, su amistad y su comprensión. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta este dolor? ¿Cómo podemos observar el impacto emocional que ha tenido en Ande? Hay varios aspectos que podemos considerar y analizar. Primero está su propia vulnerabilidad, esa apertura que le ha permitido compartir sus experiencias. Ande en muchas entrevistas y en sus redes sociales, ha hablado sobre la importancia de la salud mental, de la necesidad de cuidar de nosotros mismos, de aprender a gestionar nuestras emociones y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Esta actitud, esta conciencia sobre la salud mental, para mí, es una señal de que ha trabajado arduamente en sí misma, en entender, procesar y superar este dolor. Y por supuesto el proceso de superación es un camino que lleva tiempo y que se manifiesta de muchas maneras diferentes, cada una con su propia individualidad y particularidad. Otro aspecto importante es cómo ha enfrentado su vida profesional. Ande ha continuado trabajando de manera constante, ha seguido interpretando papeles y ha demostrado una gran profesionalidad, compromiso y dedicación en cada proyecto en el que se involucra. Pero al mismo tiempo hemos podido percibir en sus interpretaciones una mayor profundidad, una mayor intensidad emocional, una mayor carga dramática. Quizás, y esto es solo una especulación, ese dolor, esa experiencia personal, ha influido en la forma en que interpreta sus personajes, dándoles una mayor carga emocional, haciéndolos más humanos, más complejos, más cercanos y comprensibles para la audiencia. Y por supuesto, tenemos a Kerem. ¿Cómo ha reaccionado él ante todo esto? Como ya les mencionaba a través de sus declaraciones, de sus gestos, de su actitud, de su forma de ser. Ha sido un apoyo silencioso pero constante. Un amigo, un confidente, un compañero en quien Ande ha podido confiar. Y esto, creo yo, es algo muy valioso, algo que merece ser destacado. Es fundamental en cualquier etapa de la vida, tener personas en nuestro entorno que nos apoyen, que nos entiendan, que nos brinden su compañía y que nos ayuden a superar los momentos difíciles, esos momentos en los que el dolor nos abruma. Hay algunos momentos concretos, algunas situaciones que han llamado la atención, y que nos sugieren la cercanía entre ellos y el apoyo mutuo. Por ejemplo, cuando Ande compartió fotos en sus redes sociales mostrando su nueva casa, muchas personas notaron que Kerem le había dado me gusta y había comentado con emojis de cariño y de apoyo. Esto, aunque pueda parecer algo trivial, algo sin importancia, demuestra que a pesar de no estar juntos sentimentalmente, mantienen una buena relación, una relación de respeto y de afecto. Además, en algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la empatía, de ser comprensivos con las personas que están pasando por momentos difíciles, de ponerse en el lugar del otro. Aunque nunca ha mencionado directamente a Ande, es inevitable pensar que esas palabras, esas reflexiones, van dirigidas a ella, a su situación personal, a su proceso de duelo. Y esto para mí es un gesto muy bonito, un gesto de respeto, de empatía y de cariño. Y también está el tema de la comunicación. Aunque no sabemos exactamente qué se dicen en privado, qué tipo de conversaciones tienen, sí podemos intuir que se mantienen en contacto, que se apoyan mutuamente, que están el uno para el otro. La comunicación es fundamental en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, de compañerismo o de amor. Y creo que en el caso de Kerem y Ande la comunicación es algo que se da de forma natural y sincera, basada en el respeto mutuo y en la admiración. Y esto como fans, como seguidores, como espectadores, lo agradecemos mucho. Nos gusta ver que a pesar de las circunstancias, a pesar de las especulaciones y de los rumores, siguen manteniendo una buena relación, y que se preocupan el uno por el otro. También es importante destacar que en el mundo de las series turcas, en el mundo de la farándula, a menudo se confunde la ficción con la realidad. Muchos fans, muchos seguidores, sueñan con que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos sentimentalmente, y es completamente comprensible. La química que tenían en la pantalla, la complicidad que se percibía, generó un gran número de seguidores y de fanáticos. Sin embargo, creo que es fundamental respetar sus decisiones, respetar su privacidad y entender que, aunque no estén juntos sentimentalmente, pueden seguir manteniendo una bonita amistad, una relación de respeto y de cariño. Y eso, para mí, es lo más importante. En resumen, lo que podemos deducir, lo que podemos inferir, es que Ande Erçel ha pasado por un proceso emocional muy fuerte, muy doloroso, que ha estado relacionado con la pérdida de su madre, una figura fundamental en su vida.
Y Kerem Bürsin, como amigo, como compañero y como persona que la admira, ha estado ahí para apoyarla, para ofrecerle su cariño, su comprensión y su consuelo. No sabemos los detalles exactos, no conocemos toda la historia, pero sí podemos percibir la conexión que existe entre ellos, el respeto que se tienen y la admiración mutua. Y eso, para mí, es algo muy valioso, algo que merece ser destacado y valorado. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya invitado a reflexionar y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Kerem y Hande, sobre su humanidad, sobre lo que hay detrás de las cámaras. Recuerden que todo esto se basa en rumores, en especulaciones y en interpretaciones, pero sí creo que nos ayuda a entender un poco mejor la faceta humana de estas dos grandes estrellas, de dos personas que con su talento y su carisma han conquistado el mundo. Así que si les gustó el vídeo, por favor, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas y de Kerem y Hande, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se apoyan mutuamente? ¿Qué otras series turcas o actores les gustaría que comentara en el canal? Los leo con mucho gusto. Sus comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a crear contenido que les guste y que les resulte interesante. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, aquí en el canal siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en el apasionante mundo de las series turcas, de sus actores y de sus historias. Hasta la próxima. Chao. Y muchas gracias por estar aquí.